Iniciar este tema, abogada, y agradeciéndole anticipadamente, ¿cuál es su posición respecto a despenalizar el aborto en casos de violación, o como algunos movimientos feministas también han propuesto que simplemente se despenalice el aborto? Bienvenida, buenos días. Señor Delgado, señor Murillo, oyentes de Radio Forever, muy buenos días. Un saludo afectuoso desde la capital de la República. Recordarle al país entero que el aborto está despenalizado en lo que tiene que ver con la violencia sexual a una mujer idiota o demente. Decirle al país entero también que Godoy es una mujer que ama la vida y que está a favor de la vida, pero que sobre todo, considerando los peligros, los riesgos, el dolor que viven las víctimas de violencia sexual, y cuando fruto de esa violencia sexual hay una consecuencia, pues creemos, junto con algunas compañeras legisladoras, que las víctimas deben tener la posibilidad de poder decidir si llevan adelante ese embarazo o no, y así asegurar en esta reforma penal que la despenalización de la interrupción del embarazo sea general, simplemente se pueda señalar y anotar que el aborto no será punible cuando este embarazo es fruto de la violencia sexual. Siendo así, ¿cuáles son los argumentos por los cuales una mujer podría optar por el aborto, es decir, la interrupción del embarazo o de la gestación de un nuevo ser en base a la violación? ¿Cuáles serían los argumentos que esgrimirían las personas violadas y embarazadas? El hecho de la violencia sexual es un hecho que afecta, que impacta, que daña la vida de la víctima. He tenido la oportunidad de compartir algunos testimonios fruto de mi atención a víctimas de violencia sexual, porque he conocido niñas de 9 años, de 10 años, que llevan en su vientre una criatura y no entienden qué pasa con sus cuerpos, solo saben que papá las lastimó, que abuelo las tocó, y no entienden que lo que hay en su vientre es una vida, y se resisten a tener un hijo porque ellas mismas no terminan de crecer. Es una situación bastante compleja, y creo que justamente en una sociedad en la que la palabra, mientras más grande sea la víctima, menos se la cree. A menor edad de la víctima puede haber credibilidad, y tomando en cuenta que la respuesta en la ciudadanía o en la sociedad que es religiosa, que tiene sus creencias y que no son cuestionadas, porque recuerden que vivimos en un país laico, es importante poder resaltar y hacer que prevalezca, más allá de la religión, de las dogmas o de las prácticas que se pudieran tener a propósito de creer o no en un Dios, en un Cristo o en lo que fuere, es que en este momento y delante de nuestros ojos hay un número importante de víctimas. Un número de víctimas que pretende y que demanda la respuesta por parte del Estado, porque el momento que fueron agredidas no hubo ni seguridad, no hubo mecanismos de prevención, nada fue efectivo, porque también las estadísticas nos dicen la violencia sexual ocurre con mayor frecuencia en el entorno familiar, y que los agresores más frecuentes son justamente aquellos adultos de quien la criatura o la víctima espera amor, como son papá, abuelo, hermanos, tíos, padrinos, etcétera. Así que pensando en ese buen vivir y en la vida digna que merecen todas las personas, también hay que pensar en que esa víctima pueda tener condiciones para poder decidir si lleva adelante o no ese embarazo, o si resuelve interrumpirlo sin que eso implique que luego la mujer, además de víctima, termine siendo cancelada. Abogada Godoy, ¿usted coincide con algunos de los movimientos pro vida que estuvieron en la Asamblea Nacional en el sentido de que es en el entorno familiar donde hay una repetición de la violación que se provoca un embarazo? Porque de acuerdo también a lo que dijeron algunos de los representantes de estos movimientos en el seno de la Asamblea, dentro del análisis científico que se ha hecho y la investigación y estadísticas que tienen, no ocurre esa violación si es por una sola vez, no obstante el trauma que psicológicamente le ocasiona el tema a una mujer. ¿Por qué entonces no legislar en función de la prevención en ese entorno familiar para tratar de con una mayor rigurosidad castigar al violador? Las leyes mandan, prohíben o permiten, no previenen. Son las políticas públicas que a partir de la vigencia de una ley y de que estas políticas se implementen, las que contribuyen a crear condiciones para el tema de la prevención. La ley simplemente debe señalar
las figuras penales, los tipos penales y a partir de ellas las sanciones y cómo estas tienen que cumplirse. Creo que la sociedad entera, el país entero tiene una participación importante a propósito de identificar el rol que están desempeñando y a partir de ese rol qué pueden hacer. Mire, este fin de semana conversaba yo con unas personas, con unas mujeres y hombres no tan adultos, el promedio de edades era de hasta 30 años, yo diría más bien jóvenes, y me compartían la experiencia justamente de una de ellas que tiene un niño de 6 años y que otra les refería que no se lleve con otro niño de 6 años, porque resulta que ese niño de 6 años, hijo de un vecino, está muy adelantado y muy despierto y todo este despertar frente al tema de la sexualidad es por los medios de comunicación, es porque todo el mundo habla de los temas, entonces que era un peligro para su bebé que está en casa y que aún no se hablan de estos temas. Y yo le planteaba y le decía justamente que si ese otro niño de 6 años está hablando de relaciones sexuales, expresada de una manera bien cruda, yo se lo estoy diciendo de una forma en la que no suene grotesco a esta hora, a través de la radio. Entonces le decía yo que un niño de 6 años es el reflejo de su entorno. Un niño de 6 años aún no tiene por sí solo la posibilidad de acceder a cierta información, a ciertos libros o en el internet a ciertas páginas, ¿verdad? Un niño de 6 años es el espejo del espacio en el que se encuentra y pudiera ser, y más bien yo le dejaba ahí la preocupación de que el niño esté siendo víctima de violencia sexual. Sin embargo, cómo la sociedad expone y sataniza, poniendo en esta criatura de 6 años apenas la posibilidad de que tiene un comportamiento de adulto, un comportamiento de riesgo para otras criaturas, cuando más bien el riesgo lo estaría viviendo este mismo sujeto, esta misma niñito, esta misma criatura. Y creo que logré sembrar esa curiosidad en las personas adultas con las que yo conversaba y también pasarles la preocupación, porque a veces los prejuicios nos impiden ver más allá de nuestras propias narices y creer que las cosas no son como parece y señalar en la criatura una responsabilidad que no les compete. Ahí es importante, mi querido señor Murillo, entender y saber que los agresores sexuales tienen una riqueza para poder agredir, tienen unas condiciones de ventaja para ellos tremenda, porque a veces la agresión no empieza al momento que hubo una penetración, sino que cuando están en el entorno familiar, empieza cuando son bebés o cuando son criaturas bajo la justificación de que te quiero, de que te amo, de que por eso te toco, que por eso empieza a expresarse supuestamente las caricias de determinada manera que para las criaturas es difícil identificar. Por eso a veces hay niños y niñas víctimas que no identifican o no alcanzan a descifrar que se trata de un acto violento, porque está tan naturalizado durante su fase de crecimiento que es parte de la forma en la que se relaciona con ese adulto y cómo ese adulto supuestamente va demostrando ese amor, entre comillas. Totalmente de acuerdo, abogada Godoy, pero por eso le insisto, deberíamos de ser mayormente drástico con aquellos agresores sexuales que conocen el tema cómo dominar a una criatura, que no conoce en cambio ni distingue el tema de la violación, para que en esa drasticidad de la ley detengamos justamente a estos agresores sexuales y disminuyamos los efectos de las violaciones que se dan y que no se denuncian también en nuestro país. Sí, completamente de acuerdo. La sugerencia de la reforma penal está en que la pena sea sancionada de 22 a 25 años y que a partir justamente de esas condiciones de vulnerabilidad de las que se aprovecha el agresor sexual, como estar en el entorno familiar, como compartir la vivienda con la víctima, pues sean consideradas como agravantes y así la pena pueda ser mayor. O sea, 25 años no es el techo. En función de cada una de estas agravantes se puede ir incrementando de 3 en 3 años. Sí, en ese caso coincidimos, abogada Gina Godoy, porque de lo contrario sería, al despenalizar el aborto por violación, dejar que los violadores sigan violando y en la práctica la violada decir, bueno, como puede abortar, no pasa nada. Más bien atacar la raíz, que es precisamente, como usted lo ha explicado, con las penalizaciones, ojalá disuadir a estas personas. Ahora, si son personas que ya mentalmente están
deterioradas, pues realmente también creo que el Estado interviene de otra manera, ¿verdad? Pero yo quisiera enfocarnos, abogada Gina Godoy, sobre el tema que usted habló de los efectos post-violación. Es una persona, una dama, salió embarazada por una violación. Usted dice que le ha constatado, ha visto a mujeres sufriendo en ese estado. Pero también habrá visto usted mujeres que abortaron y luego de abortar se arrepintieron. Inclusive se han llegado a organizar en el mundo entero ahora grupos de terapia para trabajar en el síndrome post-aborto, y no solo de la persona, en este caso una mujer, sino también de el cercano, el marido, el novio, etcétera. ¿Ha conversado también con estas personas, abogada Gina Godoy? Sí, mire, yo atendí también parte de mi consulta a dos hermanitas que en el tiempo en el que las conocí tenían 15 y 14 años, ambas agredidas sexualmente por su padrastro. El embarazo no pudo ser detectado sino hasta que tuvieron 7 meses. Ambas niñas se convirtieron en madres, no por deseo ni porque lo escogieron, ¿verdad?, sino como fruto de esta agresión sexual. La una deseaba tener a la criatura porque decía que no era responsabilidad de esta criatura las condiciones en las que fue concebido, y la otra hermanita lo rechazaba permanentemente. No toleraba el movimiento del feto en su vientre porque todo le recordaba justamente al agresor. El tiempo ha pasado, han pasado 6 años, y he tenido oportunidad en estos 6 años de verlas y de conversar con ellas por 2 ocasiones. Y si bien la una, resignada, sigue cuidando a su hijo, la otra niña entregó su niño a un familiar, pues no tenía las condiciones psicológicas ni emocionales para asumir el cuidado de esta criatura, sobre todo porque ella lo que anhela es educarse, es formarse, es ayudar a su familia con su desarrollo profesional y los ingresos que ese desarrollo pueda representar. En cambio, la otra niña, que en principio señaló que el bebé no tenía responsabilidad, tuvo que dejar los estudios y se ha convertido en una madre cuidadora, que no alcanza a disfrutar el cuidado de esa criatura, que entiende que esa criatura no tiene culpa alguna y no la lastima, más bien la cuida, pero siente mucho dolor de no poder seguir creciendo y de que un hecho violento como ese haya frustrado el desarrollo de su vida, y que ella con el paso del tiempo tampoco va a tener las mejores herramientas para que a esa criatura, fruto de la violencia sexual, a proveerle de lo mejor. Sí, pero hay otros casos, y le conozco aquí en Latinoamérica, estados que toman a esas niñas o madres solteras y las ayudan. Ahí sí cabe el apoyo del Estado y no suceden estos estragos negativos. Pero yo le preguntaba de aquellas mujeres que han abortado, las que han interrumpido el embarazo y han interrumpido la gestación de sus hijos. Esas mujeres luego del aborto tienen lo que se llama el síndrome post-aborto, que también es gravísimo y duro. Yo le preguntaba a usted, abogada Gina Godoy, si también ha tenido la oportunidad de conversar con esas mujeres. Sí, también. Y hay allí una diversidad, hay unas que sienten que quisieran lo mejor, hay otras que se arrepienten, hay otras que preferirían no haberlo hecho, pero creo que es importante poder entender el momento en el que la víctima expresa su deseo de interrumpir ese embarazo, porque es en ese momento que siente que no tiene otra salida, y en ese momento hay que acompañar, hay que poder dar respuesta, porque también vamos mirando que aquellas que quisieron hacerlo y no pudieron lograrlo, tienen a esos productos hoy criándolos como hijos, y también hay mujeres que están lastimando, que no pueden dar lo mejor para esas criaturas. Hay un universo. Es justo ahí yo le insisto, ¿no? Abogada Gina Godoy, en donde el Estado, precisamente en esos casos muy puntuales, debe de ayudar. Para finalizar, y agradeciéndole siempre habernos atendido, el presidente Rafael Correa, en una entrevista acá en Guayaquil, en RTS, dijo que iba a vetar cualquiera que sea la causa que luego se esgrima para legalizar el aborto, que no sean las dos ya contempladas en el Código Penal actual, es decir, cuando la madre corre el riesgo de perder la vida o cuando haya salido embarazada una mujer demente. ¿Usted conoce de esa posición del presidente de la República? Sí, por supuesto que sí, y allí también recordar que tenemos que poner a la altura
del lenguaje de derechos humanos y constitucional el tema de las discapacidades. Hace un par de semanas la Asamblea Nacional aprobó casi que con unanimidad la aprobación del proyecto de ley de discapacidades, y la condición de idioto de mente tiene que ver justamente con tipos de discapacidades en mujeres, de tal manera que la sugerencia o las expresiones del compañero presidente Rafael Correa nos orientan a precisar ya cuando el proyecto regrese a la comisión para complementar el texto sugerido en cuanto a que no se penalizará la interrupción del embarazo cuando este se haya producido por violencia sexual en alguna mujer que padezca de algún tipo de discapacidad. Eso lo estamos conversando y más bien sería lo más acorde, insisto, pensando en el lenguaje constitucional y de derechos humanos en el que estamos construyendo cada una de las leyes que trabajamos en la Asamblea Nacional. De acuerdo, es decir, para ver si lo entendí bien, abogada Gina Godoy, usted ya habría cambiado entonces su posición, en el sentido que solo sería en el caso de mujeres en no capacidad física o incapacidad, pero no por el tema general de la violación. Mi aspiración es que sea para toda víctima de violencia sexual, pero es una discusión que tenemos que dar, porque yo creo que una víctima de violencia sexual que no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿por qué no tendría el derecho de lograr un Es decir, usted insistiría en esa posición suya. Sí, yo sigo insistiendo, porque insisto, el conocer los testimonios de la víctima me obliga a no ser indiferente a esa demanda. Ahora, yo he tratado con usted de reflexionar que hay otras formas de evitar la violación, con la educación en valores, etcétera, la atención al evento de que una niña violada quiera abortar, el Estado puede tomar al niño, buscar adopción, en fin, hay otras alternativas a abrir esa posibilidad. Sin embargo, a pesar de esto, ¿usted votaría a favor de la despenalización del aborto en caso de violación? Por supuesto que sí, yo creo que la interrupción de un embarazo demandado por una víctima de violencia sexual es una demanda que no podemos dejar de escuchar. Las mujeres, cuando llevamos una criatura en nuestro vientre, cambian nuestras vidas, y si ese cambio en nuestras vidas es fruto de la violencia, del abuso, créame que no es lo mismo cuando es una criatura esperada, una criatura anhelada, y cuando para esa criatura se prevé todo un buen vivir que el Estado ecuatoriano está trabajando. Si la víctima no tiene las condiciones físicas, porque estamos hablando de víctimas de violencia sexual de 8 o 9 años, si no tiene las condiciones emocionales, hay que, como Estado y desde el aparato público, hay que garantizar que esta víctima no caiga en procesos de revictimización que reproducirían el hecho violento una y otra vez. Ya, es decir, que usted ya ahora especifica que sería de 8 o 9 años, no una mujer adulta, una adolescente. Decir, de víctima. O todo, ya, es decir, que sí sería todo, no porque es de 8 o 9 años, sino de todas las edades. Estoy hablando de víctimas, y por eso le decía yo, no, desgraciadamente la sociedad ecuatoriana, a menor edad de la víctima, mayor credibilidad de su testimonio. A mayor edad de la víctima, esta credibilidad disminuye, porque eso también tiene que ver con esta descalificación. Sí, pero es que ahí, o sea, yo le insisto en esto, con el respeto de nuestros oyentes, es porque no me queda claro, ¿no?, la posición suya. Sinceramente le digo, usted lo dice por violación por edad o general. Y luego, ¿cómo demostrar que realmente fue violada una persona, qué sé yo, de 25 años, supongamos? ¿Cómo demostrar que fue violada? Esa es la parte que todavía no le capto, abogada Gina Godoy. A ver, en resumen. Sí, a ver, ¿cómo quedamos? Sí. Estoy totalmente de acuerdo con la despenalización de la interrupción del embarazo en cualquier víctima de violencia sexual. Exacto. Sea la edad que tenga, sea el color que tenga, sea la etnia que tenga. Ahora me quedó claro. Usted va por la despenalización, no importa la edad, etcétera, etcétera. Muy bien, eso era lo que yo quería estar mucho más claro. Le agradezco mucho habérmelo aclarado de esta manera. Muy amable, muchas gracias por la entrevista. Un buen día, muchas gracias. Usted también, hasta luego.